Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Y está con nosotros la magíster Juliana Caxia. Hoy nos trae el tema feminicidios en el Perú. Además te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos, buenos días amigos aquí de Radio María Perú. Soy Juliana Caxia. Hoy, miércoles 8 de noviembre, un nuevo programa de cómo ser padres en el siglo XXI. Ay, los temas son innumerables. Nuestro país, de verdad que si algo pasa, es que todo pasa. Y todo, de alguna manera, puede tener algún tipo de ángulo por el cual nosotros, los padres de familia, los abuelitos o los oyentes en general, podemos hacer una reflexión para aplicarla en conversaciones en nuestra vida diaria. Ya les hemos dicho, y es algo que repito yo, ¿no? Que el mejor sitio para hacer evangelización, batalla cultural, es la mesa de la cocina. Y en la mesa de la cocina, en la sobremesa, es donde nosotros tenemos que hablar de muchos temas y un consejo es siempre aprovechar temas de coyuntura para discutirlos. A veces podrán salir enseñanzas, a veces podremos compartir puntos de vista, vamos a poder escuchar qué piensan nuestros hijos o nuestros nietos de lo que está sucediendo, qué aproximación tienen y en esta discusión, que no es pelea, sino discusión, podremos ir transmitiendo algunos de nuestros valores y puntos de vista. Entonces no tengamos miedo a hablar de temas distintos que pueden parecer políticos y no educativos o de, no sé, o anecdóticos, ¿no? O hasta un video de TikTok que se vuelve viral, ¿no? A veces es interesante traerlos a la conversación y poder discutir sobre lo que está sucediendo. En esa línea bueno, ha pasado más de unas semanas, es decir, el 31 de octubre, ¿no? Una tragedia que sucedió en el restaurante Panchita de Miraflores. Yo creo que ya todos, o la gran mayoría, deben haber visto las noticias, ¿no? Y es que en un grupo que fue a almorzar, una de las chicas de este grupo de una empresa llamada Rosa de Jesús Benavides Torres recibió un impacto de bala y luego el que habría disparado, Felipe O'Neill, fue a su carro y se suicidó de un balazo. Es un tema terrible, hasta ahora no se sabe qué sucedió. Algunos programas de televisión han hecho una recreación con dibujos animados, la gente se pregunta por qué no se dice, ¿no? ¿Por qué si hay videos, si hay testigos, hoy no sale cuál es la verdad? La gente desconfía que sea un accidente, otros dicen que es porque el chico tiene nombre, plata, tenía un Mercedes, qué sé yo, un auto caro. La cuestión es que se generó un gran debate y se está todavía el debate y la duda, ¿no? La gente quiere saber exactamente qué pasó. Hay personas que dicen, sí, fue un accidente y lo que quieren es criminalizar al hombre y decir que, claro, la violencia en el Perú y el feminicidio. Y por otro lado, hay personas que dicen que efectivamente lo que ha pasado ahí es un feminicidio. Sea como sea, nosotros lo que queremos hacer es, aquí yo quisiera hablar sobre lo que es el feminicidio, o cómo se entiende el feminicidio, cuál es la realidad del feminicidio en el Perú a propósito de este caso. ¿Por qué? Porque cuando recién sale la noticia en redes sociales, algunas organizaciones feministas sobre todo, de frente, sin esperar ni siquiera ningún pronunciamiento ni nada, nada, salieron a decir que era feminicidio y que lo que vivimos en el Perú
es un machismo estructural por la cual las mujeres mueren, ¿no? A mí me parece un tema debatible en todo sentido. Yo, ustedes me conocen, los que me siguen hace tiempo, y yo estoy totalmente en contra de todas estas posturas ideológicas que criminalizan al hombre solo por ser hombre o que le atribuyen al machismo todos los males sociales que tenemos, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que deberíamos partir por dos puntos antes de avanzar. El primero, y acá yo quiero aclarar porque a veces me reclaman esto, pero quiero explicar el término feminicidio, ¿no? Dicen, no, que no hay que hablar de feminicidio, sino de asesinato a las mujeres. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el término feminicidio, estrictamente hablando, se creó, se comenzó a usar en este, ya saben, la batalla cultural, esto que uno va inventando términos y les pone una carga ideológica o usa términos que ya se usaban y les pone un nuevo contenido. Bueno, el término feminicidio se inventó para designar o categorizar el asesinato de un hombre a una mujer, ¿no? Por motivos de odio a aquel hecho que ella sea mujer, al mismo hecho que ella sea mujer. Ese fue el término original. Entonces, claro, si nosotros nos circunscribimos a este término, prácticamente el 40 o 50% de lo que en el Perú se, se categoriza como feminicidio no lo sería tal. ¿Por qué? Porque en el Perú, y acá tengo las cifras oficiales, del 100% de los feminicidios, ¿no? El, Más o menos el 40% son mujeres que mueren, ¿no? En manos de desconocidos, en conocidos que no son pareja, o son niñas o mujeres menores de 15 años, 13 años, hasta de 0 años. O sea, en el Perú en el 2022, de 130 casos, de 0 a 18 años, que ponen ahí un rango etario bien amplio, hay 14 casos. Entonces, se podría decir que el asesinato de una recién nacida, una bebé de 3 meses, es un feminicidio si lo categorizamos como un hombre que mata a una mujer por motivos pasionales, básicamente. No. Por otro lado, también no sé, o sea, en estos 130 casos, por ejemplo, del año 2022, ¿no? No se pone, tampoco se define si el victimario es varón o mujer. Porque si fuera la mujer, por ejemplo, ¿no? La madre quien asesina o una señora, la vecina, lo que fuera, no calificaría como feminicidio. Sin embargo, y acá por eso quiero explicar, vamos a nosotros a hablar del feminicidio como todas las mujeres que mueren, no importa cómo. ¿Por qué? Porque así es como lo han categorizado o lo han puesto en las estadísticas oficiales. Entonces sí, y eso es parte de lo que yo quería compartir. Para mí, eso es un error. ¿Por qué? Porque efectivamente, si queremos abordar el tema de la violencia contra la mujer por parte de los hombres por el hecho de ser mujeres, meter en un mismo saco, ¿no? Una niña de 0 años o de 1, 2, 3 años, o una mujer que la matan por robarle el celular, diluye el problema. Entonces, si todo es feminicidio, nada es feminicidio. Y por lo tanto, si todo es feminicidio, no tenemos cómo abordar el problema de una manera estadística, de una manera técnica, de una manera eficiente. Y eso es algo que está pasando mucho en el Perú y les voy a contar, porque yo he conversado directamente con policías, porque a mí este tema me interesa e investigo, ¿no? Porque, y acá viene el segundo punto, me estoy enredando un poco, pero quiero poner los dos temas que les decía. El primero es el término feminicidio y el segundo es que sí tenemos que aceptar que existe violencia contra la mujer y contra el grupo familiar. Ese es el siguiente punto. En el Perú sí existe violencia intrafamiliar.
Por eso es que yo tampoco estoy de acuerdo en decir que es feminicidio y es violencia machista, porque la violencia intrafamiliar no solamente son las mujeres las víctimas, hay hombres víctimas, hay niños, hay ancianos, hay discapacitados, etcétera. Entonces, cuando todo lo categorizas o lo centras al feminicidio y todos los recursos van al feminicidio, no desatiendes a otras posibles víctimas mortales también de otro tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, esos son los dos puntos. El término feminicidio y que también existe violencia de otro tipo. Y yo les contaba que cuando yo he hablado con los policías que ven los casos de violencia, me han contado ellos que hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque hay muchas denuncias que pueden no ser estrictamente violencia grave, por ponerlo en término, o violencia con peligro de muerte. Lo cual, ojo, yo estoy diciendo que toda violencia debe ser denunciada. Estoy simplemente describiendo lo que ellos me explican. Y que su capacidad humana o de gestión les da para visitar una de cada tres denuncias. O sea, hay tres mujeres que denuncian o tres personas que denuncian, ellos solamente se dan abasto para ir a uno de cada tres. Y es más o menos la ruleta rusa, porque puede ser que ese que visitan sí es un caso de peligro de muerte y le pueden poner restricciones, etcétera, pero los otros dos también pueden ser, las otras dos que no pueden visitar. Entonces ahí tenemos un problema muy grande de capacidad de abordar la violencia desde el punto de vista de la policía o de los órganos o las instituciones que en el Perú deben abordar la violencia de la familia o feminicidio, ¿no? Y me dicen que hay un problema porque, por ejemplo, acá yo tengo una noticia que salió en Huancayo, en el diario El Correo, donde dice de cada 10 denuncias por violencia y abusos, hasta 2 resultan falsas. Entonces, hay también un problema de que no tenemos cómo saber qué denuncias son efectivamente graves y cuáles no. Ojo, y quiero volverlo a repetir porque ya sí conocemos a las amigas que promueven este tipo de mensajes ideológicos de violencia machista y tal. ¿Existe la violencia contra la mujer? Sí. ¿Existe el machismo? Sí. Lo que estamos aquí discutiendo es si realmente se está dando una atención o se están poniendo las prioridades o se está abordando el problema desde un punto de vista de políticas públicas eficientes para precisamente evitar que las mujeres sigan muriendo. Yo les quiero contar un poco las cifras, y es que una de las cosas que llaman la atención cuando hablamos de feminicidio en el Perú es que el feminicidio como que se mantiene en un porcentaje eh, parejo, de ir constante, desde siempre, ¿no? Desde los últimos por lo menos años que tenemos en el Perú. Desde el año, por ejemplo, acá tengo desde el 2015 al 21, perdón, del 2015 hubo a nivel nacional 84 casos registrados de feminicidio. En el 2016, 106, en el 2017, 131, va creciendo, en el 2018, 150, en el 2019, 148, en el 2020, 137, en el 2021, 141. Estas fuentes de estadísticas del Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Policía Nacional del Perú y el INEI. ¿Okay? Son unas cifras que cuelga el INEI. Lo interesante aquí es que, como podemos ver, las cifras van subiendo. Suben, ¿no? Suben el número de feminicidios, por lo menos desde el año 2015. Sube. Baja un poquito, pero por ahí se mantiene. Sin embargo, cada año se le da más dinero al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, para abordar el feminicidio y para luchar contra el feminicidio y contra la violencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con el dinero?
O sea, hay algo que no se está haciendo bien porque, como podemos ver, las cifras suben o se mantienen o no bajan, por decirlo de alguna manera, y, y cada día hay más presupuesto asignado al asesinato, al evitar asesinato de mujeres. ¿No será que el problema es otro? Nos vamos a una pausa y regresamos en breve, amigos. Y si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. En Radio María compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Feminicidios en el Perú. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Radio María Perú, en Cómo ser padres en el siglo XXI. Y estamos comentando sobre la realidad del feminicidio en el Perú. Ojo, es muy compleja, pero estamos dando algunas cifras actuales, porque me parece interesante jalar el tema de la tragedia sucedida el 31 de octubre en el restaurante Panchita para poder discutir sobre este tema con los miembros de la familia, ¿no? Otro tema importante es que en el Perú, y esto me parece importante, muy importante decirlo, lo que estamos viviendo estamos en una sociedad violenta en general. O sea, no es solamente es violenta contra las mujeres, que sí es, pero es violenta contra todos. En el Perú, el número de homicidios en el 2021, homicidios dolosos, fue de 2.784 homicidios. O sea, casi 3.000 personas han muerto asesinadas o en homicidio doloso en el Perú. En el 2022, 2.855 sube. Y para el 2023, el Ministerio del Interior en un informe proyectaba casi 3.000, 2.923. De estos totales, aproximadamente el 5%, en el 2021 fue el 4,3%, en el 2022 el 5,07% del total de estos homicidios, las víctimas son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de las víctimas de homicidios son hombres. Y estamos hablando de casi 3.000 personas. Yo no quiero aquí, y disculpen que ponga tantos, siempre justificaciones, es que ya tantas veces atacan, que es bueno aquí mismo recalcar, no estoy invisibilizando las mujeres asesinadas, sino que por no invisibilizarlas a ellas, no podemos invisibilizar la problemática, ¿ok? La problemática que es la violencia. Entonces, cuando solamente nos centramos y metemos todos o la mayoría de recursos solo a las mujeres, también estamos invisibilizando a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, que también son víctimas de esto. Además,
Y acá hay acá hay algo importantísimo. En el caso de los feminicidios en sí, también decimos, como les decía al inicio, que feminicidio, cuando uno dice en el Perú hay 130 casos de feminicidio, hubo en el 2022. Entonces, claro, la violencia machista, pero hay que descifrar, hay que desintegrar esas cifras. En el año 2022, que ya tenemos las cifras oficiales, hubo 130 casos de feminicidio, ¿ok? 14 de esos casos, o casi el 10%, es de 0 a 18 años. No tenemos ahorita cómo desglosar entre 0 y 18 cuántos son niñas y cuántos ya, digamos, jóvenes, ¿no? 46 casos de 18 a 29 años, 61 casos de 30 a 59 años y 5 casos de 60 años a más. De estos 130 casos, 73 casos fueron perpetrados por la pareja. Pero acá hay un tema súper importante que yo quiero, ya lo he señalado en artículos periodísticos y quiero recalcarlo aquí. Desde el año 2019, si no me equivoco, el Ministerio de la Mujer, cuando presentaba sus informes de feminicidio, hasta antes del 2018, 2019, no tengo ahorita, no me acuerdo bien el año exacto, pero por ahí, lo importante es la idea. El Ministerio de la Mujer sí separaba, cuando decía pareja, si era cónyuge o pareja, ¿ok? Si tenía un vínculo legal con el victimario o era una pareja. Y esto era súper importante. Ustedes me van a entender, lo que pasa es que ellos se dieron cuenta de la importancia y lo prefirieron licuar. Hasta ese momento, del 100% de feminicidios, el 10%, el 10 era perpetrado por el esposo legal y el 90% por que no había un vínculo legal de matrimonio con el victimario. Entonces, claro, se dieron cuenta, esto es estadística, ojo, y acá no estamos diciendo que cuando te casas te vuelves bueno, ya no te van a asesinar, no. Las estadísticas dicen que la mayoría de mujeres asesinadas no lo hacen en manos de un esposo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que el matrimonio trae tú te casas, haces un compromiso frente a la gente, conoces a la familia, hay una serie de mecanismos que trae el matrimonio que hace que pueda estar de repente la mujer más segura. No todas, pero estadísticamente esto decía, ¿no? Las cifras. Pero ¿qué hicieron? A partir de ese año, ahora tú tienes pareja y expareja. ¿Y por qué es peligroso esto? ¿Por qué? Porque igualan, inclusive es contraproducente, ¿no? Porque puede ser que el matrimonio también sea terrible para la mujer, pero no lo sabemos porque ahora lo han licuado. Igualan una relación que puede tener años o hijos o lo que fuera, o familia extendida, con una relación que puede haber tenido una semana, porque es tu pareja. Yo salía con él, ¿no? Tenía una relación amorosa, por lo tanto es igual esa relación que la del matrimonio. Y lo mismo con el tema de la expareja. En el año 2022 había 33 casos con la expareja. Desconocidos, 14 casos. Conocidos, que no eran pareja, 6 casos. Familia, 4 casos. ¿Ok? Entonces, el 22 de los casos en el año 2022 no calificarían como estrictamente el término feminicidio dice. Además, como les decía, en ningún caso se especifica el sexo del asesino. Y también se podría considerar que el asesino, que el asesino, perdón, que un bebé puede ser feminicidio, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema del esposo, pareja, conviviente, ex esposo, etcétera, el INEI sí lo sigue haciendo, sí sigue separándolo. Sigue separándolo. Y por ejemplo, en el año 2021, de los 141 feminicidios, 21, o sea, el 5%, sí fue hecho por un esposo. El 95%
eh, el 95%, porque ex esposo, miren, cero, el 95% fuera de un matrimonio. ¿Y por qué quiero que vuelvo a decir este tema? ¿Por qué me parece importante? Porque cuando uno quiere educar a las generaciones más jóvenes para evitar la violencia, el Estado, con sus políticas públicas, mediante el uso de estadísticas y de cifras, acá yo tengo un mamotreto de cifras porque he estudiado, estudio y me actualizo en el tema, me parece importante, tienen que basar las políticas públicas en evidencia. Entonces, cuando tú educas a un joven, tú lo tienes que educar, tú dices, ok, el feminicidio tiene que ver con relaciones de pareja, por lo tanto, yo tengo que dar un paso previo y educar para evitar relaciones tóxicas que me lleven a ser asesinada por un hombre. ¿Ok? Pero ¿qué hacen hoy? Hoy la educación en este ámbito es la educación en enfoque género, la educación sexual integral, que ya lo hemos visto un montón de veces, que es basado en el enfoque género, que cuando tú lo analizas el contenido, las propuestas del enfoque género o de la educación sexual integral, que es la educación sexual basada en género, no es la educación sexual, no hablan de matrimonio, no hablan de familia, no hablan de construir o desarrollar un proyecto de vida afectivo sexual, porque la palabra afectivo no suena, no, ni siquiera la mencionan. No hablan de amor, el matrimonio solo es mencionado para evitar el matrimonio infantil, no como algo propositivo, algo que podría estar dentro de tu plan de vida, ¿no? Entonces, como no lo mencionan, no educan a los chicos en cómo poder relacionarte sanamente y cómo poder escoger una pareja que te haga feliz, no te violente, porque eso no está dentro del programa de educación sexual basado en el género, porque la educación sexual integral es más bien una educación que está más sustentada en un control de daños. O sea, cuando tienes relaciones sexuales, evita enfermarte, evita embarazarte, ¿no? Evita que te peguen, evita, todo es evitar, es un control de daños. Sin embargo, no hay, oye, ¿y cómo hago para yo desarrollar competencias afectivas y emocionales que me hagan identificar, no estoy frente a un psicópata? O sea, eso hay que educarlo también en la casa, sí, pero eso es lo que también debe hacer la escuela. No solamente decirle, mira, tú puedes tener relaciones sexuales, ¿no? Placenteras y seguras y ya está, con consentimiento. No. Y todo lo que vemos hoy, de todos estos temas de violencia, de problemas entre los chicos, ¿no? Este abuso, acoso, depresión, suicidio, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, porque ya cada vez más se va juntando, digamos, los puntos, con cómo se hacen, cómo se desarrolla el ser humano en sus ámbitos afectivos sexuales. Porque por más que las feministas y los progresistas y las personas que están a favor de todas estas tendencias quieran negar la naturaleza del ser humano, nosotros los seres humanos anhelamos el amor, la mayoría, ¿no? La mayoría, menos en el Perú por lo menos, porque eso también lo hicimos en una encuesta que hicimos en el 2022, la mayoría de peruanos, más del 90%, considera que la familia es el eje central de la sociedad, que el matrimonio es importante, que un niño debe, lo mejor para un niño es que sus papás estén juntos. Entonces, ¿cómo logramos eso si es que no educamos en en un programa afectivo sexual, no solamente sexual integral para evitar embarazarme y enfermarme, que también es importante? Cuando ustedes leen los manuales, se van a dar cuenta que revisen, busquen en Google manuales de educación sexual integral Perú, ¿no? Las ONG se van a dar cuenta y busquen, pongan matrimonio, pongan relaciones sanas o qué sé yo, matrimonio, familia, no va a aparecer el término. Inclusive yo he encontrado
manuales donde en el pie de página dice no hablarle a los chicos de la abstinencia porque podrían optar por ella. O sea, de frente hay que hablarles de cómo los preservativos, los anticonceptivos, etc. Entonces, es un tema complejo, pero lo complicado de cuando vemos todos estos temas de política públicas es cuando no ponen en el centro de estas políticas públicas la naturaleza de la persona humana. O sea, no entender, o sea, pensar que nosotros somos numeritos, ¿no? Feminicidio, mujeres, ¿cuántas mujeres asesinadas? No importa cómo, cuándo, dónde, ni por qué, ni por quién. Acá, números, números, números. No estamos viendo que detrás hay personas y en este tipo de situaciones como el feminicidio, les guste o no, hay un tema de relacionamiento afectivo o de aproximación a la afectividad que no se está abordando. Solamente piensan que haciendo talleres de masculinidades no como nuevas masculinidades, ¿no? Ahora todos los funcionarios públicos tienen que recibir su taller de género y nuevas masculinidades. Teníamos una ministra, Gloria Montenegro, que se gastó no sé cuántos millones de soles haciendo mandiles rosados. ¿Y de qué sirvió, señora Montenegro, sus mandiles rosados si cada día las cifras suben? Porque un mandil rosado no educa, concientiza, dicen, sensibiliza. ¿Qué sensibiliza? Encima, es lo más misógino que he visto, relacionar a una mujer con un mandil de cocina rosado. No molesten, pues las mujeres tampoco hoy usamos mandiles de cocina ni rosaditos, ni eso es lo más estereotipado que he visto, ¿no? Entonces, digo, hay que mirar lo que hay detrás. Es exactamente igual que después le voy a comentar en otro programa que he hecho una investigación sobre la demografía, ¿no? Del Perú está llegando el invierno demográfico, ya lo vamos a desarrollar con más detenimiento. Pero yo les pongo un ejemplo. En China, hasta el 2015 tuvieron la política del hijo único, ¿no? Y luego se han dado cuenta que necesitaban más población, porque digamos, la economía china es potencia mundial porque tiene mano de obra barata. Bueno, debido a estas políticas antinatalistas, se han quedado sin mano de obra, se están quedando sin mano de obra. Entonces, los chinos deciden, ¿no? Las autoridades chinas, bueno, ahora puedes tener más hijos. Y ahora, y bueno, les cuento que desde el 2016 no hace más que caer la natalidad. ¿Por qué? Porque no somos números. Porque te has pasado décadas diciéndole a las mujeres que no tengan hijos y ahora piensas que les va a decir ten hijos y todas van a ir como corderitos a tener hijos. No. Entonces, igual pasa con el abordaje de la violencia entre las personas a nivel pasional, por ponerle un término, o el feminicidio, que tienes que educar a las mujeres para que sepan, ¿no? Detectar cuando están en una relación tóxica. Y para eso, la mejor manera es el fortalecimiento de la familia, porque es en la familia, y eso nadie quiere hablar, donde una mujer aprende cómo debe ser amada, cómo debe ser respetada, a través del ejemplo de sus padres. Por lo tanto, hay que fortalecer el matrimonio para que las parejas puedan casarse bien y también ser un ejemplo de sus hijos. Y de esa manera es la manera más eficiente para que en el mediano, largo plazo, la violencia familiar se reduzca. Pero no, ¿qué hacemos ahora? Lanzamos a los chicos a que tengan relaciones abiertas con quien sea, como sea, sin conocerlo, siempre y cuando no se embaracen, y ahí que pretendemos, ¿no? Pretendemos que no haya violencia y que todo sea bien con el primero que me cruce en la esquina, total de que sea placentero y seguro. Me voy a una pausa y regreso para el tercer bloque.
Y en Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Feminicidios en el Perú. Y también te invitamos para que puedas participar con nosotros, marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111, escribiendo tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos. De vuelta aquí en el tercer bloque, ya saben que pueden hacer las llamadas aquí a Radio María para comentar lo que estamos hablando. Estamos hablando de el tema del feminicidio. Acá hay otro punto importante que me parece relevante que las autoridades o los encargados de sacar adelante estas políticas públicas para disminuir la violencia familiar la tomen en cuenta. Cuando nosotros hablamos de feminicidio y recogemos los casos, son casos reales, o sea, no es una estadística, no es una encuesta, no es una proyección, sabemos que han habido 130 casos porque tenemos una víctima y un victimario, ¿ok? Yo pregunto, ¿se hace el estudio de, por ejemplo, de qué tipo de familia proviene la víctima y el victimario? ¿No sería interesante también saber de qué tipo de estructura familiar o de convivencia o modelo familiar proviene un victimario, igual una víctima, para saber y tener tendencias de qué tipo de familia es la que puede generar más violencia o no? Y se los comento porque en Estados Unidos hay cifras oficiales en las cuales ya han determinado que del 90% de delincuentes juveniles que están presos o, ¿no?, en reformatorios, el 90% de ese 100% de delincuentes juveniles provienen de familias monoparentales con ausencia del padre varón. Y eso es interesante porque a raíz de eso han comenzado a darse cuenta que es muy importante la presencia del padre en la vida de los hijos. No sucede lo mismo, no hay la misma tendencia a la delincuencia cuando la que falta es la mamá. Y esto abre un montón de aspectos de estudio sobre la educación, el desarrollo humano y la afectividad. Por ejemplo, nosotros tenemos esas cifras, podemos determinar que de los 130 asesinos, cuántos provienen de un tipo de familia, ¿no? Si había consumo de drogas, alcohol, violencia, si se repite, etcétera. Eso se vuelve más complicado, repito, cuando dentro del mismo saco de feminicidio metemos que le robaron el celular y la mataron, ¿no? Eso nos complica un poco porque deberíamos ser, para hablar del tema de violencia contra la mujer, en un aspecto relacional, afectivo, relacional, debería separarse bien, ¿no?, estos casos de, en general, cuando la mujer muere por violencia como digo, de robo, delincuencia, etcétera, ¿no? Otro punto importante es entender que las causas del feminicidio o violencia contra la mujer o intrafamiliar no es solo del machismo. Entonces, cuando tú pones como que única causa el machismo estructural, porque es lo que dice el Perú es un país machista, ¿no? El machismo estructural mata a las mujeres, también es un error, porque como decía, vas a meter todos tus recursos, según tú, a cambiar la mentalidad machista.
Entonces vas a hacer pañuelitos rosados, mandilitos rosados, espejitos rosados, taller de nuevas masculinidades 1, 2, 3, estudio de género 1, 24, 1 millón, pero no es la única causa. Mismas cifras oficiales te dicen cuáles son las causas. Incluyen otros móviles y otro tipo de victimario. Otras causas, acá dice, según los especialistas, problemas de salud mental, ¿no? O sea, un tipo que te mata está loco, ¿no? Es un violento, tiene un problema de salud mental, hay que abordar ese problema. Eso si lo unes al consumo de alcohol, al consumo de drogas, de estupefacientes, se exacerba mucho más. También, por ejemplo, hay consumo de contenido violento sexual. Hace en los años 70, el asesino en serie, también pueden ahí googlear y buscar en YouTube su última entrevista, Ted Bundy, fue el asesino en serie, uno de los asesinos en serie más grandes de Estados Unidos que violaba y mataba mujeres, confesó en su última entrevista la noche antes de que lo pusieran la inyección letal, no sé si fue inyección letal o sigue eléctrica, no me acuerdo. La entrevista se lo hizo el famoso doctor Thompson, ¿no? ¿Se acuerdan? El doctor Thompson. Él dijo que todo había empezado, imagínense, estamos hablando de los años 70, 80, 70, porque él muere en 79, creo, cuando todavía no existía el internet y más o menos tenías que ser MacGyver para poder acceder a una revista pornográfica, dice que él comenzó a consumir contenido de ese tipo hasta que ya una revista no le bastaba y comenzaba a buscar contenido más hardcore, por ponerle un término, ¿no? Y cuando ya el contenido no lo satisfacía, fue al asesinato y a la tortura de las mujeres. Entonces, ese también, no te digo que todo pase por eso, pero también se ha descubierto que hay una variable que es consumo de pornografía, que también exacerba la violencia contra la mujer. Pero eso nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? Porque es como cucufato y de retrógrado y medieval. Pero ¿por qué no? Si no estarían interesadas en saber si eso también podría disminuir la violencia contra la mujer, ¿no? También un punto importante es que en la violencia intrafamiliar hay hombres que son víctimas, son menos que las mujeres, pero no son pocos. Si lo vemos estadísticamente, sí, son la minoría. Pero, por ejemplo, en el 2023 hay 18.239 denuncias de hombres. Es poco más de, casi el 20%, porque 107.720 son de mujeres. Esto es dato del Ministerio de la Mujer. Entonces, estamos hablando de un problema generalizado de violencia, ¿no? Otro punto importante es sobre los datos dados por la policía, como les contaba. Dicen que desde que se promulga la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la policía ha recibido múltiples denuncias para establecer medidas de protección, y estos son los números. En el 2018 ha recibido 118.382 denuncias. En el 2019, 180.000. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la gente está denunciando más. Eso es importante. En el 2020, 195.000. En el 2021, 235.000, casi 236.000. En el 2022, 215.000. Y en el 2023 hasta julio, 131.000. En total, desde el 2018 a julio del 2023, había 1.078.500 denuncias. Lo que dice la policía, ¿no? O lo que puedes ver en la norma y en los resultados es que la norma actual no discrimina los casos graves y acepta toda denuncia también por motivos ideológicos, porque claro, en ese momento la policía no puede determinar si
tu denuncia es grave, muy grave o no muy grave, tiene que creer, ¿no? Y dice que terminan siendo cantidades inmanejables para el personal policial a nivel nacional. Citando ejemplos, la comisaría Sol de Oro tiene más de 10.000 casos a su cargo. La comisaría de Villa El Salvador, familia de Villa El Salvador, tiene 8.500 medidas a su cargo. Y en promedio, a nivel nacional, el personal solo alcanza, como les comentaba, a hacer una visita al domicilio de cada 3 denunciantes. En el 2022, el total de casos a cargo de la policía fue de 946.771 y la total de visitas reportadas es el 30%, 368.003. Tengo una llamada de Estela de La Libertad. Buenos días, Estela. Doctora, muchísimas gracias por el programa y por el tema que está tocando. Le leo un texto de Romanos y quiero hacerle un comentario también. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Hermanos, no se tomen la justicia por su propia cuenta, dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, a mí es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanita, una señora vende sus, por ejemplo, cartas rellenas, cachangas, y hay mototaxistas que le compran, pero se portan en forma, ¿cómo dicen? Palomillando o queriendo tocarla. Entonces ella dice que hay una persona que, como un serenazgo, que los vigila a ellos, y ella dice, ¿le digo o no le digo que esta persona me está faltando el respeto? Pues porque nosotros tenemos que tener en cuenta que de esas actitudes de no respetar estamos ya propiciando la violencia. Así es. En pequeños detalles, como dice Estela, gracias Estela, uno empieza a respetar y hacerse respetar. Y por eso es súper importante la educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque tú también le tienes que enseñar al niño que es una falta de respeto que le diga cosas a una mujer o a un hombre, a quien sea, que no le gustan. Eso es un tema de civismo. Entonces también tú te tienes, yo tengo una hija pues de 13 años y yo siempre le digo, ¿no? Lo que es ser una mujer empoderada de verdad. No es ser una matona, una pañuelo verde, no, hacerte respetar y para eso tienes que empezar a respetarte a ti mismo y poner en su lugar y siempre le digo, nunca tengas miedo. Si algo te incomoda, dilo, grita, hazlo. O sea, siempre le digo, ¿por qué? Porque efectivamente existen hombres y chicos que están mal educados o que tienen malas intenciones, ¿no? Y uno tiene que darle a sus hijos herramientas para protegerse, por supuesto que sí. Esa es la educación afectivo-sexual. Nadie está diciendo que las tengas que educar para que sean unas mojigatas y unas tontas, y que al contrario, yo más bien pienso, esta es mi opinión de lo que vengo estudiando, que esta educación que promueve el libertinaje es más bien el que pone a las mujeres en mayor peligro. ¿Por qué? Porque te dice, oye, tú haz lo que te da la gana con quien te dé la gana siempre y cuando sea consentido. No. O sea, sí, pero no. O sea, no es con quien te dé la gana ni como te dé la gana. Hay ciertas procesos o tiempo que debe pasar para tú conocer una persona, etcétera, para poder cuidarte. O sea, tú no te puedes, así como te enseñaban de chico que no te podías subir al carro de tirar dedo o pedir que te jalen de cualquiera que es un peligro, tú tienes que enseñarle a tus hijos que estás en un mundo, en un país violento, ¿no? Y que por lo tanto tienes que tener muchísimo cuidado y tomar precauciones, desde no hablar con tu celular en la calle hasta, ¿no? Saber ciertas medidas cuando vas a una fiesta, saber que existe gente que te puede meter drogas en el trago, etcétera. Por supuesto que hay que educar en ese tipo de cosas y en que nadie te tiene por qué faltar al respeto. Para ir terminando, es interesante porque la pregunta que nos queda, ¿no? La pregunta que nos queda es, ¿qué hacer? Entonces, después de haber revisado todo lo que hemos revisado, tenemos el Ministerio de la Mujer que tiene que hacer algo, la policía que tiene que hacer algo, los colegios que tenemos que hacer algo, los padres de familia. Y una vez más, termina en nosotros la mayor responsabilidad.
eduquemos a nuestros hijos. O sea, me encanta que este tema del feminicidio termine, después de esta reflexión, en que nuevamente tenemos que sentar con nuestros hijos a hablar sobre este tema. Y por ejemplo, a tu hija adolescente, decirle, oye, el feminicidio es tal cosa, ¿por qué crees que sucede? ¿Cómo una mujer o una chica como tú puede llegar a estar en manos de un enfermo que te puede matar? ¿Cuáles son las señales? Porque una cosa es que te cruces con un loco en la calle que te acuchilla y otra cosa es que te termine matando tu pareja. Y has estudiado de que no es que el primer día te mata, porque eso sería un asesinato de un desconocido. Hay una relación que se va dando y hay señales que tú tienes que darte cuenta desde comentarios que te puede hacer, desde cómo te hace sentir, desde miles de señales de celos enfermizos que tú tienes que detectar y decir, no, con este pata, hasta acá nomás, desde el día 1. Y por eso es tan importante no decirles, ten relaciones sexuales con quien te dé la gana cuando tú quieras. No, conoce, hay periodos, sientas, conversas, y a la primera señal dices, oye, ya no le aceptas la siguiente salida. ¿No? Pero si a la primera te vas a acostar con él porque es normal y es placentero y con consentimiento, ¿no? Estás metiéndote de repente en problemas que podrías evitar si es que sigues sin cucufaterías, ciertos caminos de sentido común y de autoprotección que tienen una razón de ser. Pero bueno, amigos, tema interesante, se nos fue el programa, ya en cabina me están cortando, pero nos vemos la próxima semana, el miércoles, Dios mediante, aquí en Cómo Ser Padres en el siglo XXI por Radio María Perú. Nos vemos.